Buenas tardes, ingeniero. Este es el trabajo autónomo uno, el cual consiste en una investigación documental y exposición sobre coeficientes térmicos y sistemas abiertos. Para este trabajo obtuve datos de los artículos Journal of Material Science and Technology, Physical Review B y Acta Material, que los cuales están citados en el cuartil número uno, tal como se puede observar. El sistema y ecuación térmica de estado real. El sistema elegido en mi caso son las moléculas de calcio, en donde se analiza el comportamiento termodinámico en el rango de temperatura de 300 Kelvin a 1700 Kelvin, abarcando el sólido metálico en proceso de fusión en aproximadamente 1115 Kelvin y la fase líquida sobrecalentada hasta temperaturas cercanas a su punto de ebullición, que es aproximadamente 1757 Kelvin. La ecuación térmica de estado real, en mi caso, es la ecuación de Mie-Grunich Equation of States, simplificado EOS, el cual es apropiada para describir sólidos y materiales en rangos amplios de presión y temperatura, ya que toma en cuenta efectos de energía interna y expansividad térmica. La forma general de la ecuación tenemos de la siguiente manera, en donde PR en función de B es la presión referencial, por ejemplo, la curva de Hugonot. Tenemos el factor de Grunewald, el cual está representado en una letra griega parecida a la R minúscula, pero más grande en función por el volumen. Tenemos la energía interna del sistema. El rango de variables termodinámicas. Tenemos la temperatura en donde esté en un rango mayor o igual a 300 Kelvin, pero menor o igual a 1700 Kelvin. La presión, una presión cercana a una atmósfera con variaciones para procesos isotérmicos o isocóricos. Proceso cíclico complejo en un sistema cerrado. Supongamos que tenemos una mol de calcio en un sistema cerrado con n número de constantes. Proponemos un ciclo de A a la B, de B a la C, de C a la D y de regreso a la A, dividido en procesos cada uno con una variable termodinámica constante. Entonces, tenemos las etapas del ciclo propuesto. De A a la B en un proceso isobárico a presión de una atmósfera. Existe un calentamiento desde los 300 hasta los 1200 Kelvin. El calcio pasa de sólido a líquido en un punto de fusión aproximado de 1115 Kelvin. El volumen aumenta según la ecuación de estado. De B a la C en un proceso isocórico a volumen constante, el calentamiento a volumen es fijo de 1200 a 1600 Kelvin. Parte del líquido puede sobrecalentarse iniciando vaporización parcial. De C a la D tenemos un proceso isotérmico a temperatura de 1400 Kelvin. Tenemos una compresión isotérmica desde el volumen de C hasta un estado cercano a A. Se cierran las condiciones termodinámicas para formar un ciclo. Y por último, de D a la A realizamos un ajuste de presión o volumen. Puede ser una línea politrópica para cerrar el ciclo en el punto A. Acá tenemos una tabla con los valores aproximados utilizados y sus respectivos procesos. Acá tenemos un diagrama presión-volumen en donde tenemos los procesos isobáricos, isocóricos, isotérmicos, aunque no es un diagrama exacto, pero se lo puede representar de esta manera. Cálculo de coeficientes térmicos en un sistema cerrado. El coeficiente de dilatación térmica, que viene siendo alfa, es igual a 1 sobre b, multiplicado por la variación de la temperatura sobre la variación del volumen a presión constante, el coeficiente térmico, que es igual a menos 1 sobre b, que multiplicado por la variación de presión sobre la variación de temperatura de volumen constante y el coeficiente de compresibilidad isotérmica, que es igual a menos 1 sobre b, multiplicado por la variación del volumen sobre la variación de la presión a temperatura constante. Tenemos una relación útil entre en donde nos dice que el coeficiente pisotérmico es igual al coeficiente de dilatación térmica sobre el coeficiente de compresibilidad isotérmica, en donde se deduce que la diferencial de volumen es igual a menos volumen multiplicado por el coeficiente de compresibilidad diferencial de temperatura más volumen, coeficiente de dilatación diferencial de temperatura, imponiendo que la diferencial de volumen sea igual a cero. Para calcio a una temperatura aproximada de 1000 grados Kelvin a presión de una atmósfera, tenemos un coeficiente de dilatación lineal
que es igual a 2,23 por 10 a la 5 Kelvin. Tenemos el coeficiente de compresibilidad, el módulo isótropo, con un valor de 5,88 por 10 a la menos 11 pascales. Sustituyendo en nuestra ecuación del coeficiente pisotérmico nos da como resultado un valor aproximado de 3,79 por 10 a las 5 pascales sobre Kelvin. Cálculo de coeficientes térmicos en un sistema abierto. En un sistema abierto de n número de moles varía, por lo que se puede usar por propiedades específicas o molares parciales. Coeficientes térmicos. Adaptamos las definiciones a un... usamos el volumen específico, que es igual a volumen sobre el número de moles. Las derivadas se toma a composición constante o se incluyen cambios de composición explícitamente. En un sistema abierto tenemos básicamente las mismas fórmulas, pero estas están a presión constante y, por ejemplo, en el coeficiente de dilatación térmica está a presión constante y a composición constante. En el coeficiente de peso térmico está a temperatura constante y composición constante. Y en el coeficiente de compresibilidad está a temperatura constante y composición constante. Y en el coeficiente de peso térmico en un sistema abierto está a volumen constante y composición constante. Potenciales químicos. La ecuación fundamental en un sistema abierto nos da de la siguiente manera, donde el diferencial de energía interna es igual a temperatura diferencial de entropía menos presión diferencial de volumen más la energía interna específica diferencial del número de moles. Usando la energía libre de Gibbs nos queda que la diferencial de Gibbs es igual a menos de entropía diferencial de temperatura más volumen diferencial de presión más energía interna diferencial del número de moles. Para un sistema de una sola especie pura nos queda que el diferencial de energía interna es igual al la energía libre de Gibbs moral en función de la temperatura y la presión. Entonces tenemos que la diferencial de energía interna en función de la temperatura y presión es igual a la diferencial de energía interna estándar multiplicado por la temperatura, más la integral entre la presión estándar y la presión volumen específico en función de la temperatura, presión diferencial de presión. Y considerando los cambios de temperatura, tenemos la energía interna en función de la temperatura, presión, es igual a la energía interna estándar multiplicado por la temperatura estándar menos la integral definida entre la temperatura estándar y temperatura, en donde tenemos la entropía molar multiplicado por la temperatura diferencial de temperatura más la integral entre la presión estándar y la presión, en donde tenemos el volumen molar multiplicado por volumen específico molar multiplicado por la temperatura, digo, en función de la temperatura y presión multiplicado por la diferencial de presión. Gracias.